los países de la región y el mundo. Pero en este momento tenemos un invitado muy especial aquí en Noticias Caracol en vivo, 6:10 de la tarde. Vamos a tener contacto con Eric Rosas. Él es uno de los sobrevivientes de esa tragedia. Eric, muchas gracias por esa entrevista, por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Quiero preguntarle, en principio, usted cómo está, cómo se encuentra. Hola, ¿qué tal? Un placer y un saludo a toda la audiencia de Noticias Caracol. Estas palabras, bueno, las hago con bastante respeto y con toda la responsabilidad que requiere. En este momento me encuentro bien, me encuentro a salvo con mi familia. Somos una familia de 4 integrantes, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. En este momento están pasando imágenes de cómo quedó mi casa, así básicamente quedó mi apartamento. Era un edificio, era un conjunto residencial de 16 pisos, dos torres, era una torre A, una torre B, yo vivía en la torre A y básicamente el edificio cayó del piso 5 en adelante, es decir, se cayeron 11 pisos. Afortunadamente yo vivía en el piso 3 y mi familia pudo salir después de 4 horas ahí atrapados, ¿ok? De que lo fueron a rescatar y al igual que los vecinos de mi lado derecho estaba una vecina que estaba embarazada, del lado izquierdo estaban dos señores mayores. En ese momento yo no estaba, yo estaba lejos de mi casa, yo logré saltar. Estaba bañándome en una piscina y logré saltar hacia la calle, un muro de más o menos aproximado de 2,5 metros. Pude de alguna u otra manera rescatar mi teléfono, pude rescatar unas cholas y después de ahí me movilicé y caminé 15 kilómetros hasta mi casa, 15 kilómetros que fueron más o menos 4 horas hasta llegar a mi casa. Y después de llegar a mi casa, mi familia ya tenía unos escasos 10 minutos de haber salido de mi apartamento, de esas imágenes que están viendo. Y evidentemente, bueno, así quedó y estamos vivos para contarlo. Un milagro, sin duda, Eric, porque es que usted me cuenta y hemos tenido la oportunidad de tener diferentes relatos y todos coinciden en lo mismo, y es que primero era un día festivo, un día en el que ya estaba cayendo la tarde y que muchas personas estaban ya en su casa, estaban descansando. Usted nos cuenta, estaba en una piscina y pudo salirse. ¿Qué, qué sintió, qué pudo usted observar segundos antes del terremoto? ¿Cómo estaba el ambiente en general? Sí, por supuesto, para los televidentes, Venezuela no tiene un sistema de alerta temprana así como lo tiene, quizás lo puede tener México, que quizás lo puede tener Chile. Nosotros no tenemos esas famosas sirenas de alerta. La verdad es que minutos antes sonaron los teléfonos. Yo en este caso, bueno, tengo mi teléfono Android, mi tío también tiene un teléfono Android. Yo estaba en la casa de mi tío, estábamos bañándonos en esa piscina y nos percatamos de que estaban sonando los teléfonos y en ese momento ya se nos prenden las alertas. Además que pasa eso, empezamos a ver cómo todo se empieza a mover, se empiezan a caer todos los vidrios, las grietas empiezan las paredes empiezan a agrietarse y bueno, nosotros lo que hicimos realmente fue ponernos en resguardo de la manera que más pudimos hacerlo, fue saltando ese muro, saliéndonos de la piscina corriendo y, y bueno, esas horas de incertidumbre, ¿no? De que no sabes nada de tu familia, quedas incomunicado. Mi teléfono no recibía ninguna llamada, mi primera reacción fue quizás enviarle y llamar a mi mamá, enviarle un mensaje, pero por supuesto que nunca llegó la respuesta temprana de los organismos del Estado. Venezuela no está preparada, nosotros no tenemos, los bomberos no tienen insumos, los bomberos yo creo que ni siquiera tienen agua los bomberos, entonces te podrás imaginar ese caldo de cultivo, ¿no? Ese caldo de cultivo venezolano en el que tienes un Estado que ha dejado abandonado todos estos sistemas de atención temprana de desastres naturales y en el entendido de que La Guaira viene siendo una zona que ha pasado dos tragedias en menos de unos 20, en menos de 30 años, entonces tienes ahí ese caldo de cultivo que, bueno, ha hecho que incluso, bueno, después
nosotros tuviésemos que esperar los rescatistas internacionales, la ayuda internacional para, bueno, de alguna u otra manera quizás rescatar a algunas personas de todos esos escombros, de todos esos edificios que se cayeron. Hasta el momento creo que vi unas cifras más o menos oficiales y básicamente van 460 edificios que han sido derrumbados, así como el mío, o completos, o se cayeron, o parcialmente, pero se perdieron vidas. Claro, Eric, la angustia que usted sintió, porque dice, no sabía cómo estaban mis familiares, tuvo que caminar 15 kilómetros, 4 horas. Usted en ese camino, ¿qué pensaba? ¿Qué veía? ¿Cómo estaba además la gente? Porque hemos visto que la gente estaba desesperada, buscando, no solamente intentándose salvar uno mismo, sino también a los demás, que las mismas familias se metían dentro de las edificaciones que claramente estaban muy inestables, las réplicas fueron constantemente y que era muy peligroso, pero sin duda ese instinto llevó a todos a reaccionar. Pero usted en ese camino, un largo camino, ¿qué pensaba? ¿Qué veía? Ok, quiero que ustedes se imaginen esa imagen de que los vecinos son los que han tratado de salvar a otros vecinos, los amigos han tratado de salvar a otros amigos. Nosotros hemos movido escombros con las manos, sin guantes, no tenemos ningún tipo de herramienta, más allá de nuestras ganas de encontrar a nuestros familiares con vida, de encontrar a nuestros vecinos con vida. Quiero que sepas que yo tenía toda mi vida viviendo en ese edificio, mis 24 años de edad, y evidentemente tenía muchos vecinos, muchas personas que tengo desde que tengo memoria las conozco y ya en este momento no están, no existen. Y están o todavía están desaparecidas. Entonces es bastante duro, es bastante complejo después de haber compartido toda tu vida con ellos. Quiero que sepas también que durante ese camino, durante ese trayecto, estos 15 kilómetros, casi llegando ya a mi edificio, él era bastante particular porque se lograba ver desde bastante lejos. Entonces quiero que o sea, se pongan en mis zapatos y cuando yo veo, cuando yo visualizo dónde estaba mi edificio, ya no había nada, pues, o sea, no se veía nada. Y la verdad es que esos fueron unos segundos bastante devastadores en mi cabeza, en donde quizás yo me imaginé siempre lo peor, porque llegar a un sitio y ver que lo que estaba ahí ya no está, es bastante complejo, ¿no? De ahí, bueno, quizás entré un poco en más histeria, me puse a correr, ya no caminaba, sino lo que hacía era correr para poder llegar a mi casa y cerciorarme de que mis familiares quizás sí habían salido, ¿no? O había que rescatarlos. Claro, Eric. Y aparte de todo, digamos que no solamente es ese shock que usted tenía en ese momento, también la impresión que viene después. Y ahora, digamos, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué va a pasar después de esto? Porque hemos visto a miles de personas afectadas que se quedaron sin hogar, que se quedaron sin ninguna pertenencia, que pudieron recuperar básicamente lo que tienen puesto y nada más. Usted me dice que se está quedando donde algunos familiares, pero cuénteme también cómo ha sido todo este proceso de asimilar que por mucho tiempo, muchas familias construyeron con su esfuerzo la casa que tenían y ahora ya no tienen nada. Sí, por supuesto. Quiero que sepas que La Guaira se ha convertido en un lugar en el que sus estadios, los estadios de La Guaira, ya sea de fútbol o sea de béisbol, estadios de golf, también se han convertido en centros en donde los damnificados están yendo. Las plazas también han sido un lugar en donde se alberga a personas damnificadas, estacionamiento, todo lo que tenga un espacio amplio y al aire libre, las personas, bueno, están yendo allá. Evidentemente ha habido un surgimiento de muchos centros de acopio en donde las personas van y hacen cola y por supuesto pueden retirar algunos enseres y productos. También es destacable que, bueno, ha habido una burocracia también, una burocracia con la ayuda de las personas. El Estado venezolano está tramitando permisos para que la ayuda llegue y pueda pasar de Caracas a La Guaira
tienes que sacar un permiso, cosa que, bueno, es ilógica porque necesitas perder y estás perdiendo tiempo, estás perdiendo un tiempo valioso en el que esa ayuda puede cambiar la vida de una persona y que se mantenga con vida. Entonces, el Estado venezolano te hace que tú tramites un permiso para que puedas bajar aquí a La Guaira. Entonces, la verdad es que eso es bastante complicado. Para el día de mañana no te sé decir, no hay un plan para este tipo de ocasiones desde el Estado venezolano. Yo creo que, bueno, será ver cómo nosotros podemos reubicarnos como familia y bueno, ya empezar a pensar en todas esas familias damnificadas y en todas esas familias que perdieron su apartamento, su edificio, su casa. Claro, Eric, yo quiero preguntarle por cómo se vivieron las horas luego de ese doblete sísmico, porque hemos hablado precisamente como del momento exacto en el que sucedieron los terremotos, pero además quiero hacer énfasis en algo y es que ya caía la noche en el momento en el que se empezó a sacudir la tierra y que claramente pues era más difícil por la noche, por la oscuridad y demás, las labores de rescate. Cuéntenos un poco de cómo era el ambiente, cómo era la percepción en ese momento, la desesperación y la angustia de miles de personas, no solamente que estaban atrapadas, sino los que estaban intentando sacar a los atrapados. Ok, te voy contando por días. Después de la primera noche, la verdad es que es rescatar a las personas que quedaron quizás de alguna forma tapadas superficialmente, que se podía quizás mover escombros y si ellos podían bajar por las escaleras. Luego, después de ese día, la verdad es que los mismos, como te digo siempre, los mismos vecinos, los mismos amigos de los vecinos, personas que se abocaron a sacar a sus familiares dentro de esos escombros. Lo he visto, lo he vivido, te lo digo de la experiencia desde mi conjunto residencial. En ese segundo día, después de que pasa la tragedia, el doblete sísmico, logramos y se logra también sacar por parte de los vecinos, por parte de los familiares, personas con vida que no estaban tapadas, pero que sí estaban en lugares de difícil acceso, en esos lugares de difícil acceso que no era como como estaba mi familia, sino que estaban sin una vía rápida de llegada, es decir, no había escaleras, había que quizás escalar un poco, tumbar alguna pared. Eso fue básicamente el segundo día. Los mismos vecinos, las mismas familias, tratando de salvar a esas personas que se encontraban, que quizás tenían alguna herida, que quizás estaban con un pie atrapado. Ese fue el segundo día. Y bueno, evidentemente después de eso, ha sido sacar cadáveres, Miguel. Ha sido sacar cadáveres, ha sido de alguna u otra manera, eh, sí, llevar cadáveres y seguir de alguna u otra manera también sacando personas. En el tercer día ha sido lo mismo, tampoco había, al tercer día, por lo menos en mi edificio, tampoco había llegado alguna ayuda del Estado. Ya el cuarto día sí se abocaron a nosotros una especie de conjunto de grupo de bomberos voluntarios. Estos bomberos voluntarios aún siguen estando trabajando en mi conjunto residencial. También en el cuarto día también sí llegaron algunos rescatistas internacionales, como lo puede ser de Estados Unidos también, como lo pueden ser algunos salvadoreños. Tengo la certeza también de que cuando llegan estas personas en otros edificios, han sacado también a amigos míos, personas también de rescatistas, sí, de México, de El Salvador, y, y así ha sido hasta el cuarto día. Y bueno, hoy en este momento ya es también seguir sacando cadáveres. Claro, Eric, usted mencionaba hace unos segundos algo muy importante y es que en las primeras horas, digamos que los primeros que claramente hicieron presencia fueron las autoridades venezolanas, pero mucha gente dice que faltaban manos, ¿no? Que eran muy pocos y que las ayudas fueron llegando paulatinamente, muy escasas a los otros edificios que estaban colapsados. Sí, todo ha llegado bastante paulatinamente. La verdad es que hay dos grandes focos en donde se cayeron bastantes edificios. Uno está bastante al este del estado. Tenemos el eje este que está Macuto, Caraballeda, Caribe, Tanaguarena, en donde se han caído muchísimos edificios y bastante,
bastante difícil el acceso porque también se cayó un puente, entonces la lluvia internacional y todo eso no puede pasar por ahí, sino que tienen que pasar caminando. Del otro lado, el lado oeste del estado, es en donde yo vivía, que es básicamente el sector Catialamar, Playa Grande. Ahí, bueno, tampoco ha llegado mucha ayuda, entendiendo de que tiene un poco más de difícil acceso, no es tan céntrica como lo puede ser el lado este, entonces, nada, se ha hecho ese esfuerzo. Tampoco hay un descontento también de las personas con los organismos del Estado, hay un descontento con las personas, el personal del gobierno y sí, del Estado, porque básicamente no, lo que hacen es quizás resguardar, lo que hacen es quizás estar pendiente del orden público y no tanto de quizás seguir rescatando personas. Entonces, eh, Claro, claro, Eric, pues es muy compleja la situación, muy triste además, dolorosa, todo lo que hemos visto desde el miércoles donde ocurrieron estos dos terremotos. A usted, muchas gracias por contarnos ese testimonio tan valioso, pues que gracias a Dios, que es un milagro que usted esté aquí para contar precisamente lo que le sucedió, lo que pudo hacer para que no le sucediera nada a usted y a su familia. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. no, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todas esas personas que se han tomado el tiempo de ayudarnos y que se han tomado el tiempo de dejar de hacer las cosas que estaban haciendo por quizás mandar, ya sea mucho, sea poco. La verdad es que quizás le ha cambiado la vida, han podido salvar alguna vida con toda esa ayuda humanitaria que pudieron haber mandado. Y la verdad es que esto no es una carrera, la verdad es que esto no es una carrera, van a venir más días, esto es una maratón, ¿ok? Es una maratón y la verdad es que necesitamos mucha fuerza, mucha ayuda todavía y vendrán más días, entonces estamos, estamos por lo menos sobreviviendo y vivos, que es lo más importante. Un placer y un saludo a toda la audiencia de Noticias Caracol. 6:27, a Eric Rosas, muchas gracias. Nosotros seguimos hablando de Venezuela porque en medio de esta tragedia la solidaridad une fronteras. Por eso, tras Si estás empezando con tu negocio, es hora de Shopify.